A ver, Elena, piensa un número del 1 al 10. No, me lo digas. Vuelve a pensarlo. Ah, jolín. Vale, ya lo he pensado. Vale, súmale 5. Vale. Multiplícalo por 2. Sí. Réstale 4. Vale. Y ahora divídelo entre 2. Vale. Y a ese número que te ha salido, réstale el número que habías pensado al principio. Sí, ya. Me juego lo que sea a que es el número 3. Sí. Vale, creo que me voy a cambiar. ¿Dónde te has mirado esto? No sé, tengo el móvil aquí delante con un truquillo, pero creo que me voy a cambiar de pediatra médico, ya te lo estoy diciendo. De pediatra médico, de pediatra mago, ya te lo digo. Muy bien, pues me ha encantado, has adivinado. Era el 3. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Areslas. Entender cómo funciona la mente de un niño es un reto al que se enfrentan día a día los padres y madres de este mundo. A día de hoy, gracias a la psicología infantil, existen múltiples teorías que nos intentan explicar cómo funciona el cerebro de los más pequeños de la casa. Teorías a las que se ha llegado gracias a experimentos científicos y que es interesante que los padres conozcan para entender mejor a sus hijos. Porque, ¿qué prefiere un bebé? ¿Una madre que le da cariño o una que le alimenta? ¿Y qué pasa si un niño pequeño observa cómo un adulto golpea un muñeco? ¿A partir de qué edad se desarrolla la empatía? ¿Son capaces los niños de manejar la información visual como los adultos? ¿Y tienen más éxito en la vida los niños que son más pacientes? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que nos sumergimos en el apasionante mundo de la mente infantil. Ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa, que vamos a hablar de este mundo tan apasionante de los experimentos en la mente de los niños, pero antes de todo ya sabéis que nos gusta agradeceros a todos los que nos escucháis todas las semanas y que nos dejáis tan buenos comentarios en las redes sociales, bueno, y en las plataformas de los podcasts donde nos escucháis, porque para nosotros es muy importante para poder seguir aquí cada semana. Y bueno, dicho esto, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una semana más, aquí estamos. Hoy traemos un episodio, Elena... De frikis. De frikis, un poco frikis, Eso porque es. sí que es verdad que estos experimentos pues son del siglo pasado y a mí por lo menos, ya no solo como pediatra, sino como padre, pues me resultan divertidos. ¡Hola! ¿Por qué ocurre esto? Fíjate lo que descubrieron. Hombre, yo creo que es muy importante saber un poco, o sea, ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia del neurodesarrollo. Los niños nacen con muy poquitas cosas y en los primeros años de vida todo lo aprenden. Y parece que si a un niño lo dejas solo, lo va a aprender igual. Pero claro, el entorno tiene muchísimo que ver en formar ese niño y en su desarrollo. Entonces, explicar cómo funciona la mente a los padres, pues quizás os va a ayudar a entender pues, ciertos comportamientos que tienen vuestros hijos que a lo mejor dirías, pues es que yo no haría eso, o qué curioso porque hace eso cuando yo hago lo otro, ¿no? Claro, y eso tiene yo creo también muchas implicaciones. Oye, que no somos psicólogos infantiles, esto lo dejamos muy claro desde el principio, pero bueno, estos experimentos que os vamos a contar son fácilmente entendibles y tienen... No todo, porque cada experimento siempre solo ve una parte concreta cuando analiza una cosa, pero sí que nos sirve nos van a servir para entender muchas cosas. La mayoría de estos experimentos son del siglo pasado, ahora iremos viendo uno por uno, pero incluso los experimentos originales están grabados en vídeo y están publicados en YouTube, así que si tenéis interés los podéis buscar y podéis ver cómo se hizo el experimento y, hombre, los experimentos están publicados en inglés, así que si manejáis un poquito el inglés seguramente no pasa nada. ¿Vale? Bueno, y sobre todo decir que todos aquellos psicólogos, neuropsicólogos infantiles, que para nada pretendemos meternos en ese terreno, pero sí que nos gustaba pues aprovechar la audiencia que tenemos desde este podcast de Sin Cita Previa, pues para también contar un poco cómo es el comportamiento infantil y cómo tiene que ver en su neurodesarrollo, pues para la importancia que tiene en la salud infantil y en el desarrollo de los niños. Vale, os hemos traído 5 experimentos, ¿vale? Que hay muchísimos más, pero bueno, son los que hemos elegido y vamos a empezar por uno que yo he titulado Los monos de Harlow o ¿qué pasa si falta mamá?
Mira, fijaros, en el año 1932, estamos hablando hace 100 años, un psicólogo que se llama Harry Harlow investigó qué pasaba si mamá no estaba con sus bebés, por decirlo de alguna manera. O sea, que si el bebé se separaba de su mamá. Sí, ¿no? o sea, había una mamá de una forma, había una mamá de otra. Obviamente, la mayoría de estos experimentos de hace un siglo, ahora no sería ni siquiera éticos hacerlos, así que tomarlo todo con pinzas. De lo que se hizo, algunos os vais a llevar las manos a la cabeza. Estos son monitos, ¿no? Esto que nos vas a contar. Estos son monitos. Entonces, lo que hizo con unos monos fue meterlos en una jaula de metal, en la que había un muñeco de metal, pero que sujetaba un biberón, es decir, que por decirlo de alguna manera remendaba a una mamá muy fría, que no daba nada de cariño, pero que le alimentaba, y en la misma jaula había otro muñeco que no tenía biberón, pero que era blandita, de fieltro, como si fuera un peluche, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y vio lo que hacían los monitos cuando ocurrían cosas a su alrededor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se oía obviamente el niño cuando tenía hambre iba a comer, pero normalmente estaba más tiempo con esa mamá de peluche que no le daba de comer. Pero le daba calorcito, era como agradable, ¿no? Le daba cariño. Y sobre todo, cuando a esos monos les exponías a un ruido fuerte, como si estuviera sonando una sirena, que el mono bebé se asustaba, lo que hacía era, en vez de salir corriendo a la mamá que alimentaba y por tanto cubría sus necesidades más básicas, o lo que creían que eran sus necesidades más básicas, lo que hacía era irse corriendo a esa mamá que le daba cariño y que le daba calorcito, pero que no le alimentaba, ¿vale? Y esto, bueno, es un poco lo que vino a decir es que, aparte de tener que cubrirse las necesidades básicas del bebé en cuanto a alimentación, cuidado, cambiar las deposiciones, pues todo ese tipo de cosas que os podéis imaginar, los bebés también buscan el cariño y esa también es una necesidad básica. De hecho, fijaros, cuando los monos eran criados en ausencia de esas dos madres, cuando oían ruidos, se ponían a gritar y se aislaban. O sea, cuando les sacaban de la jaula y no veían que estuviera su mamá de peluche y oían el ruido, no sabían con quién ir y como que se ponían la importante, a claro, gritar. esto nos va a decir pues la importancia de tener una figura de apego, ¿no? Que es en la que ante situaciones complicadas lo buscas, pero que cuando tienes un apego bueno, ¿no? El que llaman el apego seguro, esos monitos son capaces de jugar y simplemente a lo mejor mirar de lejos a su figura de apego, pero no hace falta, no la tienen controlada, pero no se van corriendo con ella. Es que bonito, Gonzalo, de los monitos, ¿no? De la teoría del apego podríamos hacer un episodio porque es apasionante. De hecho, esto es el experimento que basó la teoría del apego y que luego se desarrolló mucho más adelante con John Bowley y Maria Ainsworth, con otros experimentos que ya no nos da tiempo a que os lo contemos y que quepan en este episodio. Pero fijaros que sí que un poco la conclusión más básica a la que llegó esto es a que esos niños que se crían sin cariño, sin una figura de apego, lo que pueden hacer es que desarrollen conductas desadaptadas, que luego cuando ya sean adultos, pues que no tengan ordenada su vida de una forma que todos entenderíamos como más saludable en cuanto a las relaciones entre las personas, que es al fin y al cabo lo que habla la teoría del apego. La teoría del apego no habla de criar con cariño, sino que lo que habla, la teoría del apego habla de cómo nos relacionamos con unas personas y con otras. Pues ese es el experimento de los monitos de Harlow. Siguiente experimento, Elena. A ver, vamos a ver. Esto, Gonzalo, como le encanta estos temas, es el que con mucho cariño ha preparado todos los que a él le gustaban más y tenía mucha ilusión por contároslos él. Así que, bueno, yo los voy a ir presentando, los vamos a ir comentando y es que no me ha dado tiempo antes a decir esto, pero bueno, que vamos con el segundo experimento. El muñeco bobo o como los niños aprenden por imitación. Bueno, este también, y cuando os lo contemos ahora vais a decir, pero estaban locos en esta época de hace un siglo. Bueno, yo creo que la ética en aquel momento pues no... O sea, nos ha permitido, gracias a estas cosas, pues nos ha permitido avanzar mucho en cómo es el conocimiento, pero actualmente, pues claro... No serían reproducibles. Nadie entiende que, ¿no? Dejas a un niño en una habitación a oscuras y a otro feliz y todos sabemos cómo va a acabar eso. ¿no? Claro, pero seguramente lo hemos sabido porque se han hecho estos experimentos, pero que si ahora se planteara algo parecido no pasaría a un comité de ética y no serían reproducibles. Bueno, es que ni se plantean, por supuesto. De hecho, estos experimentos que os contamos, en la propia época, cuando luego los publicaron en revistas, muchos psicólogos infantiles o neuropsicólogos ya estaban en contra de esto porque no les parecía ético. Pero bueno, sí que es verdad que, como han arrojado conclusiones, pues es importante conocerlo. El muñeco bobo o como los niños aprenden por imitación. Mira, Albert Bandura, que es un psicólogo
que investigó el aprendizaje social, ¿vale? Este experimento es del año 1961 y lo que hizo fue, con niños de entre 3 y 5 años, les metía en una habitación en la que había cosas y también había un adulto, ¿vale? Entonces, había un grupo de niños que veía cómo el adulto cogía un muñeco que había dentro de esa habitación y se ponía a pegarlo. Era un muñeco, además, que era como un tentempié, de estos que por muchos golpes que le des se Nunca vuelve a se poner de cae. pie, ¿vale? Entonces, había una primera parte del experimento en la que los niños veían cómo pues, entraban en la habitación, había un adulto en el que pum, 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 pegaba al niño y nadie reprendía al adulto y luego se iba. Y luego había otro grupo control en el que el adulto entraba, no hacía nada o se ponía a moverse por allí, jugaba y se salía de la habitación. Y entonces lo que observaban realmente era lo que hacían esos niños de 3 a 5 años cuando el adulto se iba. Y entonces lo que veían, claro. No, yo ya me... Mira, pues cuéntamelo tú. Es que yo ya me lo voy a imaginar. Los niños sabemos que aprenden, son como esponjas, eso lo sabemos todos, y aprenden de lo que ven. Pues yo estoy segura que cuando se iba el adulto lo veían casi como un juego, no veían la parte de la violencia seguramente y se ponían a pegar al muñeco. Claro, efectivamente. Claro. Los que habían visto cómo el adulto pegaba al muñeco reproducían luego esa conducta. Sobre todo, que es un poco lo que viene a decir este experimento, es que el aprendizaje, siempre la gente cuando piensa en el aprendizaje piensa en yo te enseño esto porque te lo estoy enseñando y te lo estoy diciendo y hay una recompensa, esto mucho de los límites, este tipo de cosas, o hay una recompensa, o puede haber un castigo, que habría que hablar de ese tema. Pero la importancia del ejemplo, ¿no? Eso es. Eso es quizás más importante que las propias palabras. Y observar el entorno. Yo os pongo otro ejemplo muy fácil, que viene a hablar un poco de lo mismo. Si estáis en la calle con vuestros hijos para cruzar un semáforo y un adulto cruza en rojo y nadie reprende a ese adulto, vuestros hijos van a decir, pues si nadie les regaña, será que esto se puede hacer. O que tampoco es tan importante hacer lo que me dice mi padre, si total, este señor lo hace y no le ha pasado nada, claro. Seguramente el efecto contrario, si alguna vez un niño ve un atropello en un paso de cebra, es una cosa... Eso es. Claro, ¿no? Pues lo que viene a hablar es del aprendizaje social o cómo aprendemos por la observación del entorno. Los niños lo están mirando, los padres somos su bandera y obviamente lo que les decimos tiene que ser muy importante, pero todo lo que ocurre a su alrededor es importante y también lo observan. Entonces es muy importante que ese entorno que hayan, no que esté protegido, pero que sea importante que si un niño ve una conducta de un adulto que no debería ser así, pues se lo digamos, porque si no va a decir, si esto se puede hacer. Primero que el adulto no hay que cundir con el ejemplo, pero sino que haya otro adulto que sea capaz de explicar por qué pues esa conducta pues no debería ser la que ha hecho. Pediconsejo. La mejor forma de entender cómo piensa un niño es pasar tiempo con él, observando cómo interacciona con su entorno sin hacernos preguntas desde la mente de un adulto. Bueno, vamos con el siguiente episodio, experimento, que seguro que te gusta mucho, Gonzalo. Sí, este es súper divertido, porque los otros que os hemos contado, además, no creo que los debáis reproducir en casa. No os pongáis a pegar a los muñecos de vuestros hijos, que pero si que no, de todas maneras se van a crear un modelo que no debe ser. Pero que es que eso es muy fácil, o sea, que es que ya lo veis, que si hacéis una cosa que no hay que hacer y la hacéis, pues el niño va detrás y la hace, y luego dile tú que no lo haga. Efectivamente, pero este experimento que os vamos a contar no habla tanto de la conducta psicológica, y estos sí que son reproducibles en casa y son súper divertidos. A ver, venga, ¿cuánta agua hay en este vaso? Esto ya, nada más decir esto ya se nos está ocurriendo, ¿no? Va a depender de la forma del continente, ¿no? Pero bueno, a ver, Gonzalo, explícanos Piaget cómo hizo este experimento. Vale, Piaget es uno de los grandes psicólogos que estudió la mente infantil, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y fue uno de los que desarrolló su teoría evolutiva a través de la interacción del individuo con objetos, con estímulos, ¿no? De tal forma que el niño pasa por una serie de etapas en el desarrollo psicológico que son secuenciales. Es decir, para poder avanzar a la siguiente tienes que haber desarrollado una. Esto es una teoría bastante compleja, que seguro que los psicólogos que nos están escuchando dicen, como pretenden explicar esto en 3 minutos, no van a poder y tampoco. Pero bueno, una de las etapas... Esto es para dummies. Claro, por eso. Pero una de las etapas que explica Piaget es lo que se conoce como etapa preoperacional, que ocurre entre los niños entre 2 y 7 años, ¿vale?
ya que antes no son capaces de comprender lo que diríamos la lógica de las cosas, la lógica de las materias que hay en este mundo, y muchas veces su mente no es capaz de adaptarse, como decía Elena, con lo del vaso y el continente, a que las cosas pueden cambiar, pero siguen siendo las mismas, por decirlo de Claro, por alguna eso manera. también justo es esta edad en la que se cree muchísimo en la magia y todas estas cosas, ¿no? Porque no son capaces de entender que hay cosas la realidad como es, que lo que es y lo que no es no puede ser, pues eso ellos creen que lo que no puede ser igual sí que es. Claro. ¿No? Y También tiene que ver con la muerte, ¿no? Y la edad a la que aprenden. O sea, que a partir de los 7 años cambia completamente la perspectiva de cómo los niños ven el mundo. Vale, y en esta etapa preoperacional, una de las cosas que desarrolla es el concepto mental de conservación, que aquí viene lo del vaso de agua, ¿vale? Esto hay un montón de vídeos en internet, en YouTube, que son divertidísimos, porque ves al niño y claro, tú con tu mente de adulto lo ves y dices, pero ¿cómo puedes estar diciendo esto? Y es muy divertido. Yo lo he hecho en casa con los niños y es que te partes. Ahora los nuestros yo creo que ya lo han desarrollado porque ya son algo más mayores, pero fijaos, lo que viene a decir el experimento es, si tú coges un vaso de agua, un vaso, por ejemplo, el típico que es más bajito pero es más ancho, y un vaso de tubo que es más estrecho pero más alto, y pones un poco de agua en el vaso bajito y le dices y pasas ese vaso de agua al vaso estrecho pero alto, el niño cuando tú le preguntas, Dice, tiene más agua. ¿hay más agua en este vaso o en este vaso? Te dice que son diferentes, porque simplemente él no entiende que el agua sigue siendo la misma, simplemente ha cambiado de contenido, pero para él cambia de volumen. Este es el mítico kilo de paja, kilo de hierro, ¿no? Pues un poco por ahí va. Otra, por ejemplo, es, coges 2 bolas de plastilina, y entonces, o una bola de plastilina y haces una bola, y le dices, mira, esta es una bola de plastilina. Una pelota, ¿no? Una pelota. Muy bien, muy bien. Y entonces coges la bola en la mesa y la aplastas. Y ahora le dices, ¿dónde hay más plastilina? ¿En esta bola que he aplastado o en esta otra que sigue siendo una bola? Y los niños te dicen, en la bola aplastada. ¿Por qué? Porque para ellos se ha desparramado y les da la sensación de que hay más cosas. Pero tú sabes que no, porque Claro, tú sigue sabes siendo la misma comprender materia. que es lo mismo de diferente forma, claro. Dale, esto también puede ocurrir con otro tipo de materiales. Así, pero que esto lo podéis hacer en casa, buscar los vídeos y es súper interesante. Lo que concluyen estos experimentos es que la mente de los niños no funciona igual que la de los adultos. Entonces también tenemos que entender que a veces cuando les explicamos cosas, si no la entienden, no es porque no la entiendan, obviamente es porque no la entienden, pero es porque su cerebro todavía no está preparado para entenderlo. Y hay que dejar que sigan teniendo muchos estímulos Muchas hasta que hace clic. Experiencias, ¿no? Eso es. Que decimos. Y muchas veces no habrá que buscar la lógica de por qué están pensando unas cosas u otras. Venga, siguiente experimento, Elena, ¿de qué habla? Este también es divertidísimo, se puede reproducir en casa. Sí, a ver, el siguiente es este, que es de mediados del siglo XX. Sí, son todos del siglo pasado, eso es. Claro, pero mira, este de los años 80, ya vamos un poco para adelante. ¿Dónde está la muñeca de Sally o por qué los niños pequeños no tienen empatía? Vale, no sé si sabéis lo que es la teoría de la mente, ¿vale? La teoría de la mente, los que estudiaron la teoría de la mente fue eso, a mediados del siglo XX, y lo que viene a decir es si somos capaces de atribuir a otras personas la capacidad de pensar diferente a la nuestra, ¿vale? Esto va a hablar luego de si tienen empatía, si son capaces de ponerse en el lugar del otro, de cambiar el punto de vista, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso está claro así, a priori, está claro que un niño pequeño, pues de 2 años, no es capaz, ¿no? Ya lo sabemos, cómo le quitas juguete el otro llora y tú tan feliz porque has conseguido tu juguete. Efectivamente. Y te da igual si el otro está fatal. Pero es que además hay un experimento que esto lo demuestra, que es el de la muñeca, el test de Sally y Young, que es el de la muñeca de Sally, que lo hizo Baron Cohen en los años 80, y os lo voy a explicar un poquito cómo es el experimento, ¿vale? Porque lo podéis hacer en casa. El experimento, si lo buscáis en internet, os pone los dibujos, o sea que es muy fácilmente reproducible. Lo que viene a decir es que tú tienes 2 muñecas, que son Sally y Anna, y una cajita y un cubo, por ejemplo. Y entonces Sally tiene un muñequito o una bolita o algo tal, y entonces Sally, que es el muñeco, coge y lo guarda en su cubo, y Sally sale de la escena, ¿vale? Y esto lo está viendo tu hijo. Y entonces Ana coge la canica que había metido Sally en su cubo y la cambia de sitio y se vuelve a poner quieta, como si lo hubiera hecho a hurtadillas. Y luego Sally vuelve a escena. Y entonces, si tú le preguntas al niño dónde cree que va a buscar la muñeca Sally, si todavía no ha desarrollado teoría de la mente, va a decir donde la ha visto él por última vez, donde la han cambiado, ¿vale? Porque no es capaz de ponerse en el punto de vista de la muñeca que se ha ido, ¿vale? Y para él, la canica está metida en donde la última vez que ha visto. Pero si ha desarrollado teoría de la mente, dice, no, claro, ella va a pensar que su canica está donde la puso originalmente, aunque no haya nada.
¿vale? Pues eso es lo que viene a decir teoría de la mente. Y si lo hacéis, los niños pequeñitos, hasta los 4 o 5 años no desarrollan teoría de la mente. Y es muy importante, pues claro, si no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, pensar que puede tener otro punto de vista. Y aquí viene pues la amistad, la generosidad, el a veces dar sin recibir, y esto pues es muy importante para ser seres sociales y bueno, y poder convivir con las personas. Claro, ¿no? porque al final los niños pequeños por debajo de esta edad no entienden que otra persona puede pensar diferente a ellos. Para ellos el único mundo que existe es el mundo en el que ven. Claro, y esto es una cosa pues muy característica de los niños con trastorno del espectro autista, que tienen cambiados los puntos de vista, ¿no? O sea, que no son capaces, que esta parte social de ver cómo puede pensar el otro, de por qué el otro piensa diferente, bueno, dependiendo un poco del grado de afectación, pero bueno, es una de las cosas que más les caracteriza. Por eso son niños que suelen ser más inflexibles a los cambios y aceptan muy mal poder adaptarse a las nuevas circunstancias. Por eso son niños que necesitan muchísimas rutinas, conocer bien, estar preparados para lo que va a venir, pues porque les cuesta muchísimo, muchísimo más. Entonces, bueno, esto la verdad que es muy interesante en pediatría, pues estas cosas, claro, simplemente no cuando a lo mejor viene algún padre a la consulta y nos cuenta, es que fíjate lo que hace, es que no le deja sus juguetes a otro niño, pues bueno, que podemos explicar es que no lo entiende. O sea, que es parte de su desarrollo y que nuestra labor es acompañarles, explicar y cuando llegue el momento pues lo comprenderán y no hay problema. Y si tenéis niños, a ver, que si se hace teoría, si hacéis este experimento, que lo podéis buscar en internet y todavía no han desarrollado la teoría de la mente, aunque ya Elena ha dicho lo del autismo, no por no tener teoría de la mente no quiere decir que tengas un trastorno del espectro autista. Claro, que es porque una lo normal cosa, es que lo desarrollen más adelante. Claro, es una cosa que lo caracteriza, pero obviamente tiene muchísimas más cosas. De hecho, no es uno de los puntos críticos en el diagnóstico. Pero bueno, queríamos un poco contarlo porque la importancia de la inflexibilidad a la hora de adaptarse a las nuevas cosas que tienen los niños con trastorno de espectro autista. De hecho, yo creo que ya va siendo hora de que hagamos un episodio de trastorno del espectro autista, que seguro que muchos padres lo querrán escuchar. Nos lo apuntamos para más adelante. Nos vamos a tener que atrever, efectivamente. Eso es, ¿vale? Bueno, y el último experimento del que os vamos a hablar es el experimento del marshmallow, que es como lo llaman los americanos, pero en español sería de la nube, que es un tipo de golosina, ¿no? Y por qué merece la pena tener paciencia, ¿vale? Este es un experimento que también podéis buscar en internet, de hecho lo han reproducido en muchos programas de entretenimiento, que es muy divertido, porque es muy divertido ver a los niños cómo lo hacen. Entonces, Walter Mischel es un psicólogo que allá por los años 80 estudió cómo la personalidad de los niños y puede influir en lo que se conoce como la inteligencia emocional, ¿vale? Y una de las cosas que observaron fue si tener paciencia o ser capaz de controlar tus propios impulsos, si podría tener que ver o no con cosas futuras, ¿vale? Entonces, este experimento lo que hicieron fue coger de niños entre 3 y 6 años a los que se les ofrecía una golosina, que era un marshmallow, que era una nube. Y entonces el adulto les decía, me voy a ir un ratito, puedes comerte la golosina si quieres, pero si la golosina está aquí, cuando yo vuelva, en vez de una golosina te voy a dar 2, ¿vale? No recuerdo exactamente cuántos minutos estaba el niño ahí esperando, entonces es muy divertido ver a los niños como algunos chupan la golosina pero no se la comen, otros que se agarran a la mesa en plan, por favor, me la quiero comer, hay otro que directamente el adulto se va, coge y se la agarra y se la mete en la boca, y es muy divertido, ¿vale? Pero más allá de lo divertido que es el experimento, de hecho, solo un 30%, cuando hicieron los experimentos originales, aguanta sin comerse la gominola. Pero vieron el tiempo que tardaban en tomarse la gominola. Y lo que vieron es que los niños, cuanto más tiempo aguantaban, como más autocontrol tenían, eso sí que se ha relacionado al cabo de muchos años, porque esto lo que hicieron fue a esos niños de 3 y 6 años luego seguirles casi hasta llegar a la etapa adulta. Lo que vieron es que eran como más competentes para su vida adulta, ¿no? Como que tenían mejores notas de acceso a la universidad, que eran más activos en relaciones con otras personas, que conseguían mejores trabajos, que tenían menos divorcio. Esto es muy típico de los americanos, que muchas veces miden ese ítem como un aspecto bueno en la vida, ¿no? Y que también tenían menos adicciones a drogas. Y lo que concluían un poco es que tener paciencia y autocontrol, ya desde pequeños, que es una característica de la personalidad, puede influir en las personas en el futuro, como seguramente como adultos estáis pensando. Pues obviamente uno que es más paciente, pues seguramente tiene esas estrategias emocionales. Claro, te hace más funcional en la vida. Entonces, bueno, la verdad que yo este experimento éticamente pues lo veo muy bien. Te ponen unas chuches y tú decides si te las comes o no. Esto es como el dinerito, lo ganas. Y si sabes que es bueno que lo ahorres para poder comprarte una casa, pues bien. Y si eres un gastón,
Claro, que te lo gastas todo, pues esto igual es así peor, porque ¿no? Elena era de esas niñas de pequeña, ya lo voy a decir yo, que cuando íbamos a un cumpleaños y nos daban una bolsa de chuches, se comía una chuche y lo guardaba en un cajón Pues y le claro. duraban 15 días. Y yo era de esos que dicen, vamos, pájaro en mano, que ciento volando. Y era el típico que llegaba a casa después del cumpleaños y ya no me quedaban chuches. Antes de que tu Así madre te que- pudiera poner a prueba, ¿no? Eso es. Pero bueno, Vomitarías y de todo. a ver, este experimento no tiene mucho sentido que lo reproduzcáis con vuestros hijos, pero sí que os animo a buscar esos vídeos que es que son muy divertidos para que lo podáis hacer. De todas maneras, inculcar la paciencia en vuestros hijos es una cosa que sí que es muy bueno para ellos, A ¿vale? través de retos, ¿no? Sí. Dices, mira, por ejemplo, si tú eres capaz de, pues durante esta semana, aguantar para comerte las chuches, ¿no? Pues al final te dejo comerte 2. Claro, Claro, ¿no? y sin chuches, que parece que estamos aquí hablando de que queremos chuches, Bueno, pero sin que chuches, efectivamente. hay muchos juegos que no son juego libre, que digamos de estos que sí que tienen unas normas, que pueden ser los juegos de mesa o que juegos en los que hay que esperar turnos, que esos son muy útiles para que los niños desarrollen este tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, si estamos jugando a la zapatilla por detrás y el niño sabe que tiene que esperar su turno para salir, Sin abrir el ojito. sin abrir el ojo, pues Haciendo todo trampa. eso hace que mejore. Son estrategias que podéis utilizar para mejorar la paciencia de vuestros hijos adaptados a su nivel. Bueno, Gonzalo, que si te parece ya lo dejamos aquí, pero bueno, me parece que esto hemos dicho un montón de cosas muy interesantes y que puede ser que en otro episodio más adelante profundicemos un poco más sobre cómo es la mente en los niños. Yo me quedo con ganas de más, porque es que había un montón de experimentos, pero no cabían todos, así que estos son los que hemos elegido. Pero bueno, yo espero que después de este episodio de hoy hayamos despertado la curiosidad en nuestros oyentes y que se animen a saber más sobre estas teorías y comprender mejor la mente de sus hijos. Pues venga, si te parece, vamos con el resumen del episodio de hoy. El cerebro infantil es diferente al del adulto, por lo que pretender que nuestros hijos piensen como nosotros es una tarea imposible. Observando a nuestros hijos, somos capaces de entender muchas cosas de las que hacen. Merece la pena emplear un rato cada día a estar con ellos sin ningún objetivo concreto. Para un desarrollo neurológico adecuado, nuestros hijos necesitan de muy diversos estímulos, entre los que no debe faltar el cariño y el apego. Los adultos somos el patrón del que nuestros hijos copian sus conductas. Actuar de manera adecuada debería ser algo que hiciéramos siempre, pero más todavía si nuestros hijos están presentes. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por aguantar hasta el final y gracias también por las valoraciones que nos dejáis en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por ser el promotor de este podcast que solo pretende acercaros explicaciones sencillas sobre el cuidado de salud de los más pequeños de la casa. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Mirko Badiaile, Dixit.